Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Nombre del licenciado Gilberto Pineda Martínez, estudiante Jorge Apanco Hernández. Nombre de la materia, Sistema Penal Acusatorio Adversarial. El video de la Santa Inquisición, grupo quinto único. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición es una institución que nace en el siglo XII y que se consolida en el siglo XIII, cuando el Papa Gregorio IV funda formalmente un tribunal con el objetivo de derrotar las nacientes heréticas en Europa, especialmente la Cara y el Valdense, cuyo nombre deriva del procedimiento inquisitorio que se utilizaban. Es una imagen de cómo era la Santa Inquisición. También nos habla sobre cuál fue el origen de la Inquisición. El origen de la Inquisición no fue española, como muchos piensan, sino que fue creada en el siglo VII por el Papa Lucio III como instrumento para combatir la herejía cátara en el sur de Francia, pero sería Sevilla donde el Santo Oficio tendría una importancia primordial. Encontramos otra imagen de cómo eran cómo se desarrolla el proceso judicial en un proceso de la Santa Inquisición. El proceso podía presentar dos formas, por denuncia o por encuesta. La primera se daba cuando los inquisidores actuaban sobre la base de la declaración hecha por alguna persona contra un sospechoso. Esta se realizaba bajo juramento y en presencia de los testigos ante el notario del tribunal. ¿Cuáles fueron los métodos utilizados por la Inquisición? Fue la rueda que despedazaba, la cuna de Judas, el San Benito, el desgarrador de senos, la doncella, el empalamiento, la tortura del agua, son algunos de los más de 70 métodos de tortura recogidos en esta obra y usados por la Inquisición. ¿Cómo funcionaban el Tribunal de la Santa Inquisición? Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. Su principal tarea fue desmantelar, atacar a las organizaciones y corrientes de pensamientos y posturas religiosas que socavaban la integridad de la fe católica y examinar y proscribir los libros que se consideraban ofensivos para la ortodoxia. Encontramos otra imagen. En la etapa indiciaria, primeros indicios. Concluido con el periodo de gracia, los inquisidores procedían a iniciar las actuaciones procesales contra los presuntos herejes. El proceso podía presentar de dos formas, por denuncia o por encuesta. Confirmación de las sospechas. Los indicios reunidos en la etapa informativa no se consideraban prueba suficiente para iniciar un proceso si no era antes confirmados. Para ello se realizaban las investigaciones pertinentes. Se reunían las declaraciones de los testigos, así como las demás pruebas que hubiera lugar. Después de ese examen minucioso de los testimonios reunidos por el fiscal, los inquisidores que decidían, se archivaba la investigación y había lugar a un proceso.
Luego se tomaban las medidas cautelares, citación o detención. El juicio se iniciaba con la citación o detención del presunto hereje. Cuando ocurría lo primero, citaban y realizaban por vía notarial. Ello tenía por finalidad la concurrencia del interesado ante los jueces inquisidores, sin necesidad de ser detenido, con el objetivo de despejar las dudas existentes en torno a su conducta. Después pasaban al secuestro de los bienes. El secuestro de los bienes se realizaba paralelamente a la detención, debido a que las propiedades de los herejes podían pasar a la corona. Antes de proceder al mismo, se efectuaba un detallado inventario de todas las propiedades, muebles e inmuebles del presunto hereje. Continuaba con la apertura del proceso, la interrogación inicial. Debía de ser llevado a cabo por el inquisidor o su sustituto en presencia de dos religiosos y de un notario. Para ello, el reo era citado dentro de los 8 días siguientes a su encarcelamiento. Estando este presente, el alcalde lo llevaba ante los inquisidores, quienes, al tomarle el juramento de estilo, le solicitaban que respondiera. Después se pasaba a la fase acusatoria, lectura de la acusación. La siguiente fase iniciaba con la lectura de la acusación, a la cual debía responder el procesado. Detalladamente, comenzaba con la declaración formal del fiscal, quien acusaba inculpado de quien, siendo católico, había abandonado la iglesia, convirtiéndose en hereje. Después pasaba a una designación del abogado defensor. La persona conducidas ante la Inquisición tenían a su disposición un conjunto de medios para su defensa. Los tratadistas de la época consideraban como propio del derecho natural conocer a los procesados, posibilidades reales del poder ejercerla. Con tal fin, se les permitía contar con la ayuda de un abogado, así como de realizar la presentación de testigos, abono y efectuar la tacha de los testigos de cargo. Después pasaba a la contestación de la acusación. Luego de la producida nueva lectura del acta acusatoria, los inquisidores otorgaban un plazo normalmente de 9 días para que el presunto hereje contestara la acusación. La respuesta se realizaba por escrito y en ella el acusado solía negar los cargos en su contra. Asimismo, solicitaban el sobreseimiento del proceso de su libertad y el levantamiento del secuestro de sus bienes. Después encontramos la etapa probatoria. En esta etapa probatoria se iniciaba con una sentencia interlocutoria de prueba, por los cuales los inquisidores declaraban finalizada la anterior etapa procesal y otorgaban a las partes un plazo regularmente de 9 días para presentar sus pruebas. Los principales medios empleados eran la prueba testifical y la confesión. La prueba de los testigos la solía iniciar el fiscal con sus testigos de cargo, a los cuales previamente se les sometía a juramento para que declararan solamente la verdad. Su testimonio era tomado de manera reservada e individualmente. Cuando pasaban a la confesión, empezaban el modo de empleo del tormento. Dentro de la concepción de la época, la Inquisición tenía una intención claramente benefactoria al buscar obtener el arrepentimiento de los herejes
y por ende la salvación de sus vidas, honras, patrimonio y sobre todo de sus almas. También íbamos a encontrar unos procesos especiales. Esto sería también ausentes. Este tipo de proceso se iniciaba con la declaración del fiscal ante los inquisidores, señalando la existencia de alguna denuncia o rumor acusatorio contra el supuesto hereje, lo que llevaba a solicitar que fuera citado por edicto. También se les hacía un juicio a los difuntos. La Inquisición, al igual que los tribunales reales, en los delitos graves como la traición contra el soberano, estaba facultada no solamente a juzgar personas vivas, sino también que existía a pruebas contundentes de su culpabilidad a fallecidas. Tales procesos se iniciaban con la petición del fiscal, por la que solicitaba a los inquisidores la publicación de un edicto contra la minoría y la fama del sospechoso, dirigiendo a sus hijos, herederos y a otras personas que pretendían defender su prestigiado bien. También encontramos más información. Duración de la Santa Inquisición fue de 350 años. Encontramos también los autos de fe, la corona española y la Iglesia Católica interpretaron el nombre del Señor. Por medio de la Inquisición unificaron la fe cristiana. La única religión permitida era el cristianismo. Se evangelizaba de manera de sangre y de tortura. Como el fuego, el Espíritu Santo calentara nuestras almas, iluminara nuestras mentes y purificara nuestros cuerpos para un mejor servicio a Dios. Lucas 3:16. En esto se basaba la Santa Inquisición. Los judíos tenían que ir al norte de África y a convertirse en cristianos. Por más de 1000 años, los musulmanes y judíos han sido infieles a su religión, pero forzados por la Inquisición se convirtieron en cristianos. No sé si todo esto, porque si ya se paró. No, ya está acabando todavía, ¿no?